Amén. Bueno, buenos días, iglesia. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Capítulo 8, ya habíamos hecho un estudio hasta el capítulo 5, hasta el versículo 5. Hoy terminamos este capítulo del versículo 6 al versículo 13, y aquí ya empiezan a tocar las primeras 4 trompetas, ¿sí? O sea, recordamos siempre que cuando llegamos a este capítulo 8, la iglesia ya no está en la iglesia, ¿sí? La mayoría a estas alturas, como dije la anterior semana, la mayoría de los judíos que ya no están los judíos redimidos ya no están en la tierra, también los gentiles, ¿sí? Ya han muerto por ser mártires en su fe, ¿no? Por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la tierra está pasando tremendos juicios que están siendo derramados sobre el mundo, ¿no es cierto? A manera de introducción, poco porque eso vamos a hablar en esta mañana. Cuando daba clases de física, ¿sí? A veces para muchos la materia de física era bastante, no les gustaba mucho, ¿no es cierto? Especialmente las materias exactas. Y a veces a los principiantes de esta nueva materia, ¿sí? Como profesor de física, siempre yo les ponía el ejemplo de que, para que entendieran un físico, qué es un físico o qué es la física, siempre decía que un físico, por ejemplo, no se limita a observar, ¿sí? Nosotros generalmente, las personas, las comunes, las corrientes, y todas las personas, vemos un avión volar, ¿no? Vemos a los barcos por el mar, vemos a los autos correr, bicicletas, atletismo, o sea, vemos todo y simplemente observamos, pero el físico va más allá de la observación. El físico no solo se pregunta a qué distancia está ese avión, qué hace que ese avión esté suspendido en el aire, ¿no? A qué velocidad está yendo, ¿sí? En qué dirección está yendo. Entonces el físico de alguna manera no se limita a observar, ¿sí? Y siempre se va a plantear, ¿sí? Hipótesis primero, ¿no? Ahí viene todo lo que es el método científico, ¿no? Lo primero que uno se plantea, o lo primero que se plantea, es la hipótesis, ¿no? ¿No es cierto? Es como cuando llueve, nosotros generalmente vemos caer la lluvia, pero el físico, vuelvo a repetir, no se limita ¿a qué? A observar, ¿no es cierto? Y va a empezar a crear hipótesis, ¿no? Ver por qué llueve, ¿no es cierto? Por qué ese avión está suspendido en el aire, en qué dirección va, etcétera. Entonces empieza a plantearse hipótesis, y luego de la hipótesis primero viene la observación, ¿no es cierto? Observación, después viene la hipótesis, después viene, a través de una recolección de datos, etcétera, viene ¿qué cosa? La experimentación, ¿sí? Empieza a experimentar, y si la experimentación es dada, o sea, es resuelta, ¿sí? Es demostrada, entonces viene ¿qué cosa? La ley, ¿no es cierto? Otros lo dividen mucho el método científico en muchas otras partes, ¿no? Pero sin embargo yo siempre lo defino como 4 principales, ¿no? La observación, la hipótesis, la experimentación y la ley, ¿sí? Y la ley está pues dada ¿para qué? Para todo el mundo, ¿no es cierto? El 1 es aquí en Bolivia, en la China, el 2 es 2 en todas partes del mundo, ¿sí? La gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el físico no se limita a observar y trata de ver todo lo que son los fenómenos de la naturaleza y las leyes que rigen esa. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto si estamos hablando del libro de Apocalipsis? ¿No? Cuando veamos nosotros las trompetas, vamos a ver eventos, desastres naturales, ¿sí? Sobre la tierra, ¿sí? Sobre el mar. Y va a haber incluso en ese tiempo, yo me imagino en ese tiempo, ¿sí? Un poquito, no nos vamos a encapsular en ese tiempo, ¿sí? Imagínate, estas primeras 4 trompetas que van a sonar, van a ir contra la ecología de todo el ecosistema terrestre. O sea, va a destruir prácticamente, como decimos en el libro de Apocalipsis, va a destruir parte, ¿sí? De todo lo que es la ecología terrestre. Entonces yo me imagino que en ese tiempo habrá cursillos, seminarios, ¿no? Convocación de la ONU, si es que en ese tiempo, ¿no? Tratar de descifrar científicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la Tierra? ¿No es cierto?
y tratar quizá como decimos, de justificar muchos de los eventos y muchos de los fenómenos que están pasando, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso yo me imagino, por ejemplo, cuando venga el rapto, sí, ya me imagino que ahí van a entrar mucho más todo lo que son la vida extraterrestre y un montón de cosas, ¿no? Pero sin embargo, yo siempre he dicho, como alguna vez fui profesor de física y química especialmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí se habla todo lo que es de la química, por ejemplo, la transformación de la materia, ¿sí? La física en relación a todas las leyes que rigen, ¿no? En esta tierra. Y siempre he creído, ¿sí?, que Dios también interviene o maneja tan exactamente todas las leyes que existen en la física, ¿sí? O sea, Dios ha establecido que, por ejemplo, la gravedad sea 9.8, ¿no?, metros sobre segundo al cuadrado, porque si fuera más y si fuera menos ya tuviéramos problemas en esta tierra, ¿no? La inclinación de la tierra, si no me equivoco, es de 32 grados, ¿no? Si no hubiera eso, no hubiera para empezar las estaciones del año, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera un terremoto, yo sé que ese terremoto no solo va a destruir las casas, sino también va a destruir algunos sectores de los ecosistemas, y seguramente va a haber algunos volcanes que están en inactividad, van a empezar a hacer erupción, y con ello, ¿qué trae? ¿No es cierto? Trae gases, trae lava y trae un montón de cosas que de alguna manera van a destruir, ¿qué cosa? El ecosistema. ¿Sí? El ecosistema. Entonces, cuando yo veo y leo el libro de Apocalipsis, veo también, o sea, no es que estoy desechando, ¿no?, una secuencia de eventos que están sucediendo en la tierra conforme a los eventos que han pasado. ¿Me están entendiendo? Obviamente nosotros, por ejemplo, como cristianos, ¿sí?, a veces lo que nosotros entendemos, por eso cantamos hoy día este himno, ¿no es cierto? Nosotros vivimos por fe, o sea, nadie me tiene que demostrar en un laboratorio, sí, que Dios creó al hombre y a la mujer, sí, como dice en el libro de Génesis. Yo creo por fe, dice como en la carta a Pedro, que el universo y todo lo que hay fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por la palabra de Dios. De eso se trata la fe, ¿sí? Voy a creer porque creo en el que estuvo en ese tiempo, en ese momento de la creación, ¿no es cierto? Y lo voy a creer por fe. Entonces, este capítulo 8 que estamos hablando, ¿sí?, va a conllevar incluso algunas interpretaciones, no solo por ejemplo, no hay interpretaciones, para que tú me entiendas a lo que quiero ir, a ver, no solo interpretaciones de teólogos que son de renombre, porque también ellos van a tener algunas interpretaciones, podríamos decir así, pero personalmente yo creo, ¿sí?, que estos eventos o estas señales que se ven en el cielo son eventos milagrosos como hubo cuando el pueblo de Israel tenía que salir de la tierra de Egipto, ¿no es cierto?, rumbo a la tierra prometida. Y usted sabe a través de la historia de Éxodo que el faraón no quería dejar salir, eso hasta en películas vemos aquello, y Dios manda al libertador, ¿no?, Moisés, Aarón, y empieza a haber una y otra plaga que de alguna manera son eventos sobrenaturales, porque de un día para el otro que salgan ranas o piojos o granizo, etcétera, ¿no es cierto? Hay algo sobrenatural, pero que sin embargo no podríamos nosotros dejar de lado la base científica que está sucediendo, ¿no es cierto? Porque hoy conocemos nosotros que, por ejemplo, hay temporadas que granizan, ¿no es cierto? Y sabemos que es un fenómeno donde el agua llega a un punto de condensación, ¿sí?, elevada, y cae en forma de granizo. Y cuando vemos estas trompetas tocar, vemos un granizo, ¿no es cierto?, caer un granizo mezclado con fuego y sangre. Entonces son cosas que no nos dice quién inició, pero entendemos que es Dios, ¿no?, que inicia o manda estas plagas, lo llamamos plagas, ¿no? Pero que sin embargo esto va a traer consigo situaciones catastróficas aquí en la tierra. Imagínate tú, cuando leemos el capítulo 8, y vamos a leer lo que vamos a estudiar, el versículo 6 adelante, ¿sí?, dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, dice, ¿no? Vamos a leerlo y después vamos a ir desarrollando aquello.
El primer ángel tocó la trompeta y hubo, ¿qué cosa? Granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Usted va a notar en los versículos que leemos, ¿sí?, que se repite mucho la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Eso indica, ¿sí?, que todavía no se ha llegado a culminar la destrucción total. Simplemente eso, ¿sí? La tercera parte dice que todavía no se ha destruido todo plenamente. Vale decir, de 3 árboles, un árbol va a ser quemado, ¿no? La tercera parte, ¿sí? De 3 delfines, uno va a morir, por decirte, para que tú me entiendas. De 3 tiburones, uno va a morir, ¿me entiendes? O sea, habla de la tercera parte. Yo entiendo eso, según la matemática, ¿no? La tercera parte de algo es pues un tercio, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, dice, y fueron lanzados sobre la tierra, dice, la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte, vuelve a repetir, del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de las estrellas es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, ¿sí?, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar a los 3 ángeles. Entonces te das cuenta, ¿sí? Hoy en día, ¿qué hace? Hoy en día, ¿qué se hace? Se habla más de la madre naturaleza, ¿no? De hecho, la anterior semana mi nieta tenía que vestirse de flor, ¿no? Porque tenían el primer lunes de cada semana, que siempre se hace una rememoranza, y justo cayó el día del planeta o el día de la tierra, no me acuerdo si es el día del árbol, ¿no? Y justo estaba su mamá vistiéndole de flor porque tenía que leer algunos pasajes, ¿sí? Y siempre se está dando tributo ya a lo que es a la madre naturaleza, ya incluso volviéndole a un grado de ¿qué? De idolatría, ¿sí? ¿Quién hace un día, en los 200 días hábiles que reciben educación los niños, el día del Padre, o sea, el día del Dios, ¿no? Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Y si tú ves, incluso hoy que es mayo, que estamos en mayo del 2024, ¿sí? Entendemos que el 27 de mayo va a ser mucho más celebrado que que fue el día del Padre, ¿no? Como poniendo por encima de la autoridad que es el Padre, ¿a quién? A la Madre. Entonces, ¿y quién hoy se cuida la ecología tanto, sí, que se preocupan más que la seguridad o la salud? Se cuidan más sobre qué? Sobre lo que es la ecología, ¿no es cierto? Andan aterrorizados o con mucho temor de la disminución, por ejemplo, de la capa de ozono, ¿no? De la contaminación, de la destrucción de los bosques. Las ballenas ya están muriendo, empiezan ¿a qué? A hacer una y otra actividad, ¿no? O aquello, hay tantas ecologistas, ¿no? Que están siempre determinando especies que se están extinguiendo, ¿no? Como los búhos moteados, los cóndores, especies que se conocían, ya no hay, y se hace un sinfín de cosas, ¿para qué? Para proteger a lo que llaman ellos, ¿a qué? A la madre naturaleza, ¿no es cierto? Que nosotros lo decimos como cristianos, simplemente es la naturaleza que Dios nos ha dado para cuidar, pero sin embargo el hombre no está haciendo esa labor que nos dio, o esa orden que nos dio allá en Génesis, en el capítulo 2. Entonces, se está cuidando tanto la naturaleza, y realmente cuando uno empieza a leer todo lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis, y llegamos al final de la película, o sea, no va a quedar un árbol, ¿sí?,
de este planeta Tierra en su lugar. O sea, todo va a ser destruido. No va a quedar absolutamente nada, nada, todo. Si bien el Señor destruyó, ¿no?, el mundo en un inicio, en Génesis, a través del agua, ¿sí?, ahora nos dice las Escrituras que va a utilizar ¿qué cosa? El fuego, ¿no es cierto? Y va a destruir, y todo esto va a pasar, como podríamos decir así, va a pasar de largo, ¿no? Pero Dios dice en su promesa que creará ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Eso es al final de aquello. O sea, Dios va a destruir literalmente aquello que el hombre lo está tomando, ojo, como Dios. ¿Sí? Estoy hablando aquello. Tú quiero que entiendas. A ver, acuérdate un poco como introducción, ¿no es cierto? Cuando vemos la salida del pueblo de Israel hacia Egipto, sí, vemos esas plagas estaban dirigidas ¿a qué? ¿Sí? A destrozar ese pensamiento que tenían, ¿no?, los egipcios, ¿no?, y los demás, ¿en qué? En esos dioses, ¿no? Porque para un Egipto una rana era un dios, ¿no? Piojos eran dioses, el mar para ellos eran dioses. Entonces Dios tenía que destrozar, ¿sí? O sea, tenía que destrozar ese dios, como dicen, el panteísmo habla de aquello, ¿no? Porque otros creen también en el panteísmo, que Dios está en todo, en ese árbol es Dios, ¿no? Ese río es Dios, o sea, que lo toman. Entonces, en este tiempo, de la misma manera, Dios va a destruir, ¿sí?, esas convicciones que se tienen. ¿Quiénes? Los moradores de la tierra, que es un término técnico que se usa en la Biblia para aquellos que han rechazado el Evangelio de Cristo, ¿sí?, para aquellos que no son cristianos. ¿Ok? Entonces, no va a quedar nada, ¿sí? ¿Sí? No va a quedar nada prácticamente. O sea, si bien el hombre está destruyendo la naturaleza, ¿sí?, Dios, o sea, eso es pálido o no comparado a lo que Dios hará un día con todo lo que hay, ¿sí? Todo lo que hay. Nada va a quedar, nada, absolutamente nada. Entonces, absolutamente nada. Dios va a destruir por completo el cielo y las tierras actuales que hay, ¿sí? Y después que todo el universo haya dejado por completo de existir, Él sustituirá, dice en Apocalipsis 21:1, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, Dios no permitirá que el actual estado de cosas continúe siempre. Repetimos, ¿sí? ¿Qué va a hacer mientras pasen estos eventos? O sea, al final de todo, Dios pondrá fin ¿a quién? A los días del hombre. O sea, de aquellos inconversos. No va a quedar ninguno, ¿sí? Algunos pasarán, imagínate, a ver, atiende esto, ¿no? Primera trompeta, pasa sucesos, ¿sí?, tremendos, ¿sí? Muere mucha gente, pero va a haber sobrevivientes todavía. Segunda, tercera, aunque no nos dice ahí que se pierde de vidas, pero seguramente va a traer muertes, ¿no? Ya en la cuarta, sí, nos dice, ¿no es cierto?, que va a haber un gran número de hombres que van a morir, ¿no es cierto? Pero siempre va a llegar a ver en cada evento, ¿qué cosa? Sobrevivientes. Y aquellos sobrevivientes, como dice ese ángel que se va a mediodía, va a empezar en los cielos a decir, ay, ¿no?, de aquellos que todavía están en la tierra. O sea, ninguno de ellos al final van a escapar, ¿sí? Todos van a morir. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, o sea, el día del Señor se está dando a medida que nosotros vamos estudiando. Entonces va a poner fin a los días del hombre, pondrá fin a los días de Satanás, pondrá fin al malvado sistema actual de este mundo y, como hay en la promesa de Apocalipsis, establecerá su reino aquí, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el tiempo futuro que se conoce debidamente como el día del Señor, lo que estamos estudiando. Muy bien. A medida entonces que se acerque el tiempo de que comienzan los juicios de las trompetas, el mundo ya habrá experimentado durante años implacable y aterradora realidad de la ira de Dios. Al irse mostrando el periodo de los 7 años de tribulación, hemos dicho, ¿habrá qué cosa? Bueno, primero se inicia con una paz falsa, ¿no es cierto? Y a través de eso el hombre empieza a generar, porque esto es producto del hombre, porque a partir más adelante, Dios es el que recién asume las cosas que van a suceder. Pero el hombre siempre ha traído consigo, ¿qué cosa? Guerras, ¿sí? Quitarle las armas del hombre, ¿sí? Quitarle todas las armas del hombre. Igual en su corazón hay siempre, ¿qué cosa? Violencia y guerras, ¿sí?
Si no hay almas, se van a matar aunque a puñetes, pero algo siempre va a ser. El hombre siempre es así, ¿no? Entonces, Alice mostrando en estos 7 años que estamos estudiando, ¿no? Guerras, hambres, y la guerra va a traer hambre, ¿no es cierto? Producto de las guerras que causa el hombre, ¿no? Hambres, plagas, vamos a ver, ya hemos estudiado, va a haber devastadores terremotos, hemos hablado ya sobre algunos objetos encendidos desde el cielo estrellándose sobre la tierra, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que va a prevalecer más? Va a ser en ese tiempo el dominio mundial del anticristo mediante el terror. ¿Por qué? Porque va a perseguir a todo aquel, ¿no es cierto?, que pregona la fe en Jesucristo, ¿no?, que lleva el evangelio. Sí, él va a perseguir, él se va a poner como Dios, dice aquí en la tierra, ¿no es cierto?, va a hacerse pasar como si fuera Dios. Entonces, pero los juicios de las trompetas, ¿sí?, ya que hemos visto lo que detallaba hace un momento en los juicios de los sellos, ¿no?, ¿sí?, van a ser peores. Y más peores que los juicios de las 7 trompetas, ¿qué va a ser? El derramamiento de las 7 copas, ¿sí? Imagínense, o sea, va aumentando la situación. Entonces, muy bien. Entonces, como observamos en el capítulo 8, ¿sí?, ya tomando ya para enseñar, habíamos visto ya esa pausa de silencio, ¿no es cierto? Esa pausa de silencio realmente, o esa media hora de silencio, llega a un fin abrupto cuando el ángel que estaba ante el altar, ¿qué cosa hizo? ¿Te acuerdas? Arrojó el incienso, ¿no?, que tenía el incensario, sobre la tierra. Y en ese momento, ¿qué hubo? Hubo un terremoto. No nos dice la magnitud de ese terremoto, pero entendemos que ha sido un terremoto, porque el terremoto que ya hablamos en el capítulo anteriores, ¿no es cierto?, fue tremendo, ¿no?, fue fuerte. Y entendemos que este terremoto también lo va a hacer. Entonces, este poderoso terremoto, ¿sí?, fue la señal, en realidad, para que los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieran a tocarlas. Esa fue la señal. Entonces, y el desencadenamiento en serie de los juicios de las trompetas va a golpear a la tierra y a sus malvados pobladores, justo en el momento en el que están arrastrándose por las cuevas y las rocas, donde inútilmente tratan de esconderse de la furia de Dios durante el 6º sello. ¿Te acuerdas? Ya en el 6º sello es donde ellos ya identifican de que estas cosas que están sucediendo es porque por la ira de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿No? ¿Quién? ¿Se acuerdan esa pregunta que respondimos en el paréntesis del capítulo 7, ¿sí? ¿Quién podrá sostenerse en pie, ¿no?, frente a estas situaciones? Muy bien. Entonces, se describen las primeras, en estos versículos, hemos hablado primero, leeremos del 1 al 5 para entrar de una vez al estudio. Dice: cuando se abrió el 7º sello, se hizo completo silencio como de media hora. Evidentemente, mostrarte las cosas que van a suceder, ¿sí?, abrirse el libro y ver que va a haber las cosas que van a suceder, pues causó, ¿sí?, un espasmo, un silencio, ¿sí?, porque iba a venir, o sí, vieron que iba a venir cosas devastadoras sobre la tierra. Y ahí es donde dice el versículo 2: y vi 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Dijimos que uno de ellos podría ser Gabriel, ¿no es cierto?, porque él manifestó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que él estaba delante de Dios, ¿no es cierto?, y que desechamos la idea de que sea el siguiente ángel que se muestra sea nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La anterior semana dice: y se dieron 7 trompetas, ¿no? Ahora, las trompetas, o sea, para estudiar Apocalipsis, hijos, o sea, uno tiene que tener autoridad para estudiar este libro, para enseñar este libro. Lamentablemente hay muchos que entran al cristianismo y lo primero que quieren estudiar o aprender o es Apocalipsis. Bueno, está bien aprender, pero estoy hablando de aquel que enseñe, ¿sí? ¿Por qué? Porque Apocalipsis tiene que ser una secuencia de conocimiento de los 65 libros anteriores a este, que es el 66. Y al pasar el tiempo, creo yo que me he tomado la autoridad, por el tiempo que estoy estudiando varios libros, de los cuales tenemos algunos en el YouTube, ¿no es cierto?, ¿sí?, para poder de alguna manera enseñar este libro, porque ya eso ya Dios puso en mi corazón después de haber enseñado primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí?, hablando del mismo escritor,
¿no es cierto? Y les dije, ¿no? Antes de venir a este lugar, sí, allá quiero dejar especialmente a aquellos hombres que quieren conocer, porque no hay muchos estudios sistemáticos sobre este libro. Si los hay, son hasta muy panorámicos, podríamos decir así, ¿no es cierto? O sea, no hay, pero de alguna manera es un instrumento para aquel que quiera aprender, sí, y quiera ser un buen obrero o que use bien la palabra de verdad, ¿no es cierto? O sea, uno de los requisitos primordiales de un pastor, ¿qué es? Ser maestro, ¿sí? Ser maestro, que enseñe bien. Y ojo, siempre he tenido en cuenta para aquellos que me escuchan, por ejemplo, ¿no? Santiago 3:1, ¿no? No hagáis muchos de vosotros maestros, ¿por qué? Porque recibirán mayor condenación. O sea, hay que tener mucho cuidado de enseñar algo que no es, ¿sí? Y particularmente yo asumo esa responsabilidad y digo, Señor, cuídame de no enseñar algo que no sea, ¿sí? Doctrinalmente puro, o sea, y que sea doctrinalmente sano, y que puedan transmitir aquello que realmente tú querías decir a los lectores originales, ¿sí? Pero también queremos sacar una interpretación en este tiempo y una aplicación para seguir en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tomando los mandamientos, los preceptos y todo aquello que el Señor nos dice en su palabra. Ok, me salí de lo que estábamos leyendo, ¿no es cierto? Otro ángel, dice, versículo 3, vino entonces, y ahí dijimos, no es nuestro Señor Jesucristo, esta palabra otro es en la palabra griega, un otro semejante, similar a los 7 que están tomando las trompetas, ¿no? Y se paró ante el altar. Obviamente este es un otro ángel que tiene quizá un otro función, ¿sí? Dentro de este rango de seres angelicales, ¿no? Y vemos una función casi sacerdotal, porque es el que está agarrando el incensario, ¿no? El incienso que viene a ser las oraciones de los santos. Otro ángel vino entonces y paró ante el altar un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo en las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hemos hablado también de las trompetas, ¿no es cierto? ¿Para qué se utilizaba? ¿No es cierto? ¿Sí? Obviamente no hemos entrado en ese detalle, por ejemplo, que cuando tenían que salir o tenían que alinearse para caminar en el desierto, Moisés hacía tocar 2 trompetas de plata, ¿no? Para ir a alinearse, o a veces hacía tocar una, o sea, de acuerdo a lo que ellos necesitaban, si era para reunir a los líderes, a los príncipes, reunir al pueblo, para marchar, etcétera, etcétera, para alabar, o sea, también no era más tocar y bueno, a ver para qué es. No, ellos eran bien ordenados, ¿sí? Las tribus eran tan ordenadas que ¿sí? Cada uno tenía que cumplir una función bien determinada. Ojalá la iglesia fuera así en este tiempo, ¿no? Porque la iglesia parece un caos, ¿no? Y por eso Pablo le dice a los corintios, sí, hagan todo esto de forma decente, ¿no? Porque hay iglesias que realmente están cogiendo, están riendo, están cayendo, están haciendo cosas que realmente no son, ¿no? O sea, no son lo que debería ser una iglesia, ¿no? Y de la mano del ángel, versículo 4, subió a la presencia de Dios humo de incienso, que son con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, ¿no es cierto? Truenos y voces, porque estaba direccionado, ¿sí? No era algo parte de un fenómeno natural, y relámpagos y un terremoto. Entonces, ese terremoto, o sea, prácticamente, ese poderoso terremoto resultante, ¿no? De lo que el ángel botó el incienso, ¿no? Hacia la tierra, llega a un fin abrupto cuando el ángel estaba delante del altar, arrojó el incensario sobre la tierra, y ese poderoso terremoto resultante fue señal ¿para qué? Para los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, y se dispusieron ¿a qué? A tocarlas, ¿sí? Entonces, y el desencadenamiento en serie de los juicios de las trompetas golpeará ¿a qué? A la tierra y a sus malvados pobladores justo en el momento en el que están arrastrándose por las cuevas y las rocas. ¿Se acuerda que ellos decían que se iban a las rocas, a las cuevas, a ocultarse porque habían visto, ¿no? al Cordero, ¿no? Que estaba ahí en el capítulo 6, ya hemos hablado de aquello. Entonces, muy bien, se describe entonces en este capítulo 8, del 6 al
13 vamos a describir las primeras 4 trompetas, ¿sí? En forma breve y directa. Y se dan mucho más detalles de las últimas 3 trompetas, pero estas primeras 4 es más entendible. Pero obviamente, como esto quiero que sea útil para aquellos que quieran aprender, vamos a tomar algunas palabritas, ¿no es cierto?, ¿no? Para poder que ellos puedan, me hago la idea de que ellos puedan preguntar, ¿no es cierto? O sea, si dice que la primera trompeta se sonó y toda la hierba verde se quemó, y cómo es cuando vemos allá en la quinta trompeta sigue habiendo hierba, ¿no? Si dice toda la hierba, entonces vamos a tratar de desmenuzar esa enseñanza para que sea más fructífero, podríamos decir así. Entonces, las primeras 4 trompetas tienen que ver directamente con la tierra, ¿sí? Una pausa. No simbolizan juicios políticos, económicos, sociales o económicos. Estos tipos de juicios vienen luego en Apocalipsis. Luego va a venir esto, aquello. Todo lo que es juicios políticos, económicos, sociales, económicos. Tampoco describen algún juicio que haya ocurrido en la historia en alguna zona o región local, ¿sí? Entonces, los juicios de las trompetas son sucesos reales, literales, físicos que afectarán toda la tierra. Repito, esto es fundamental, que pongas esto en tu mente, en tu corazón. Los juicios de las trompetas son sucesos reales, ¿sí?, literales y físicos que afectarán toda la tierra. Dios usará la naturaleza para castigar a quienes, a los pecadores en ese día. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es fundamental entender, ¿sí? Porque hay otros que ya empiezan a hablar de que estos son ideales, son alegóricos, etcétera. No, estos son reales, literales y físicos. Entonces, la destrucción parcial que se describe con el repetido empleo de la frase tercera parte en cada uno de los juicios de las primeras 4 trompetas indica que esos no son juicios finales, ¿sí? No son juicios finales. Vámonos ahora entonces a la primera trompeta. Amén. Vámonos a la primera trompeta. Y leemos el versículo 7, dice, y el primer ángel, ¿sí?, tocó la trompeta. Y hubo, dice, ¿qué cosa? Granizo y fuego mezclados con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra, dice, y la tercera parte de los árboles, ¿qué hizo? Se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Toda la hierba, cuando digo toda, es toda la hierba verde, ¿sí? A menudo, o sea, el granizo y el fuego en las Escrituras siempre indican juicio divino, ¿sí? Lo vemos eso en Ezequiel 9, 13 al 25, Job 38, 22 al 23, y escúcheme bien esto, no pretendo que usted vaya y busque esos versículos. Si lo estoy diciendo, haga como mi esposa hace, ¿sí? Escucha 1 o 2 veces lo que yo mismo hoy predico, lo que he escuchado ahí, sigue escuchando porque quiere entender mejor, y a veces tiene que ir a los textos que se da referencia. Por razones de tiempo no lo haría, si no me tardaría 10 años en llevar este libro. Estoy tratando, si Dios quiere, tratar de acabar este año este libro. Sí, pero te estoy dando la referencia, por lo cual el granizo y el fuego, sí, se asocian en las Escrituras con el juicio divino, ¿no es cierto? El fuego, ¿no? Eso puedes verlo en Génesis 19, 24, Salmos 11, 6, Ezequiel 38, 22. Ahora, escúcheme bien esto también antes, para aquellos que me escuchan y quieren aprender un poco, ¿sí? Hay muchos pasajes, muchos versículos que respaldan lo que estoy diciendo, pero a veces simplemente doy 1, 2 o 3, porque si no me tardaría en decir los 20 o 25 referencias para que uno tome, ¿no? Pero tomo 1, 2 o 3 y leo a veces una de las tantas que hay como para certificar de lo que se está hablando, o sea, no digo yo por decir. Entonces quiero que me entiendan eso. Entonces, la combinación de fuego mezclados con sangre recuerda, por ejemplo, un pasaje que hay en Joel capítulo 2 versículo 30, y ahí también describe el día del Señor y dice así, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Ok? Ahora, nosotros, o sea, dentro de tratar de
descifrar lo que está queriendo decir aquí, ¿sí? Hay varios puntos de vista, especialmente dos que se manejan acá, ¿sí? Nosotros, yo particularmente, vuelvo a repetir, y creo que puedo dar fe de aquello, ¿sí? Que estos eventos que están sucediendo de granizo, ¿sí? Aquí nunca hemos visto, ¿no? Nosotros no hemos visto, ¿no? O ha visto alguien que ha caído granizo mezclado con fuego. No, y peor con sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero yo entiendo, ¿sí? Como hubo en el tiempo de Egipto, o sea, de la salida del tiempo, son eventos, sucesos sobrenaturales que se va a dar, ¿sí? Se va a dar esa situación, ¿sí? Sangre, ¿no? Ahora, porque hay muchos, por ejemplo, algunos que manejan ciertos puntos de vista, por ejemplo, que dicen que no se revela, porque como aquí no se revela la causa específica de que granizo y fuego fueron lanzados sobre la tierra, pero desde un punto de vista científico, dice, un terremoto de la magnitud y extensión del que hubo en Apocalipsis 8:5, probablemente provocaría erupciones volcánicas en todo el mundo. Dan una interpretación, probablemente, ¿no? Además, las enormes cantidades de lava, que podrían ser apariencia roja como la sangre, lanzadas a la atmósfera por las erupciones, podrían desencadenar violentas tormentas que producirían grandes granizadas. Eso dicen algunos, y que son teólogos, no estoy diciendo de las personas, ¿no? Que podría darse aquello, que podría Juan estar viendo aquello, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que son sucesos sobrenaturales, porque yo les acabé de decir antes que estos son ¿qué cosa? Son literales, son físicos, ¿no? O sea, no son figuras, o sea, en el sentido de que a veces hay que tomarlas, cuando el texto así no los dice. A veces hay que tomarlas, pero hay veces que uno tiene que tomar de forma literal. Ahora, lo simbólico, escuche bien esto también, para los que aprenden. Lo simbólico tampoco es que tú pongas a ese símbolo algo de tu parecer, algo de lo que tú crees que dice. A veces se usa un símbolo porque las palabras no pueden expresar tanto como un símbolo. ¿Me entienden? Y la simbología tiene que venir y tiene que ser interpretada a través de ¿qué? Del conocimiento de los 65 libros anteriores. De eso te estoy hablando. ¿Has captado lo que te he querido decir? Amén. Entonces, hay algunos que siempre están dando su punto de vista, ¿no? Y muchos dicen, ¿no? Que esas masas de vapor de agua lanzadas hacia el cielo bien pudieran condensarse en la intensa corriente de aire ascendente como piedras de granizo, y que la sangre de hombres y animales atrapados podría mezclarse con ellas, y posiblemente las lluvias de agua líquida pudieran estar tan contaminadas con polvo y gases que parecieran de color rojo como la sangre. Ahora, cualquiera que sea la explicación científica, ¿sí? Ese diluvio de muerte fue lanzado sobre la tierra, ¿por quién? Por Dios, con efectos devastadores. Ahora, no nos debemos fijar mucho en cómo se produjo eso, ¿sí? Sino en las consecuencias que trae ese fenómeno. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Es mejor ver el resultado aterrador que causa aquello. ¿Por qué? Porque fue una buena parte de la tierra que quedó, ¿qué cosa? Quemada, dejándola inservible para los cultivos. Entonces, se dice que la tercera parte de los árboles se quemó, destruyendo. ¿Qué destruye? A ver, si tú ves. Pretendo aquí plantar en este jardín, ¿sí? En este jardín, ¿sí? Pretendo plantar como siempre hemos querido, ¿sí? Una plantita de higo, ¿no? De durazno, de manzana, hasta donde me dé este espacio, porque solo tengo este espacito que me queda. Usted está viendo esta partecita, ¿sí? Si uno de los 3 árboles se quema, y espero que los míos permanezcan en pie, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a destruir? Si estoy plantando higo, limón o cualquier. Los frutos, pues, ¿no es cierto? Y de alguna manera, si se va a quemar los árboles, va a destruir ¿qué cosa? Los frutos de la tierra. ¿Y eso qué va a traer a la humanidad? También, ¿no es cierto? A veces que no nos ponemos a pensar en las cosas, pensamos que los árboles que se quemaron solo, bueno, al final, ¿para qué me sirve ese paraíso? ¿No?
Y además, imagínate tú, ¿sí? Si esta primera trompeta sabe sobre los árboles de la tierra, ¿sí? Nuestro oxígeno, ¿de dónde viene? De parte de nuestro oxígeno, ¿sí? De los árboles, ¿no es cierto? A través del proceso de fotosíntesis que hay. Pero peor aún, más adelante, cuando venga este asteroide, este meteoro gigantesco, que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Los mares traen el 50% del oxígeno que nosotros necesitamos. De igual manera, a través de la fotosíntesis, hay un microorganismo de las algas, que más adelante lo voy a decir, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver más allá de dónde, o sea, es las consecuencias, ¿no es cierto?, ¿sí? De la tercera parte de los árboles se quemó, dice, destruyendo ¿qué cosa? Los frutos de la tierra, ¿no es cierto? Perdón. Ahora, estamos en el versículo 7, ¿sí? Y la tercera parte de los árboles se quemó, dice. Vuelvo a repetir, tercera parte. Yo entiendo eso. Paulita es profesora de matemáticas, ¿no? Tercera parte es de 3 árboles, un árbol, ¿o no? ¿Sí? Exacto. Hasta el Eliú me dice sí, ¿no? Aquí, qué bien. Y se quemó, dice, toda la hierba verde. O sea, usted ve hierba, ¿no es cierto? Sí, toda. Esta palabra toda significa toda palabra. Ahora, ahí viene la controversia, o ahí viene un poquito lo que es la inconsecuencia, dice que muchos, porque si tú te vas a Apocalipsis 9:4, ahora ahí estás, lo bueno es que no tienes que ir muy lejos. En Apocalipsis 9:4, ¿qué dice? Y se les mandó que no dañasen, ¿a qué cosa? Lea a ver, por favor. A la hierba de la tierra, dice. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Un momentito, ¿que no se quemó toda la hierba verde? Dice, ¿no es cierto? O sea, ¿te das cuenta que hay pareciera que hubiera una inconsistencia, un dilema en este punto? Pero sin embargo, sí, hay 3 consideraciones que ayudan a resolver este dilema. Por eso los digo ahora, ¿no? Uno de ellos, o sea, una consideración que debo tomar en cuenta, que hay un lapso de tiempo entre la primera y la quinta trompeta. Ahora, si hay un lapso de tiempo entre la primera y la quinta trompeta, daría tiempo a la hierba, ¿para qué? Para resurgir luego de ser quemada, ¿sí? Pero antes de la investida de la quinta trompeta. Usted sabe, ¿no es cierto?, que cuando queman allí el Tezotunari, que rápidamente lo primero que sale es la hierba, ¿no? Y pareciera que... Y obviamente el carbón viene a ser parte de un fertilizante muy, muy bueno, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que quieren hallarle, como decimos, pelo a la leche, dicen, no, hay una inconsistencia aquí, no, dice, no. Una consideración que me podría decir, así, ¿es valedera o no es valedera lo que yo les estoy diciendo? Muy bien. Una segunda consideración es que en la mayoría de las partes de la tierra, la hierba no está verde todo el año, ¿sí? Sino en determinadas estaciones. Ahora, eso me da una tercera que diría que el texto dice simplemente toda la que está verde. ¿Sí o no? Toda la que está verde en el momento de ¿qué? De la plaga, del toque de la trompeta. ¿Sí? Quizás no te hubiera dicho eso, pero cuando llegue el capítulo 9 y 4, quizás vos digas, pero me acuerdo que dijo toda la hierba verde, y aquí me dice que no tocase, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces estoy dando una explicación para que usted pueda entender aquello. ¿Ok? Muy bien. El fuego cayendo del cielo, o sea, ¿qué dice? Porque va a caer granizo fuego. Encendió y consumió 1/3 de la vegetación de los árboles de la tierra. ¿Por qué menciono nuevamente esto? Porque esto me trae recuerdo a Éxodo 9:25, ¿sí? Donde se registra la destrucción de la vegetación en Egipto. Me recuerda aquello, ¿sí? Estos efectos de tales fuegos catastróficos, serán extensos y devastadores. ¿Qué va a afectar cuando venga el fuego y queme 1/3 de los árboles? ¿Qué va a afectar? Cultivos, ¿no es cierto? La muerte de animales en gran escala, porque hay muchos animalitos que viven, por ejemplo, en los bosques, ¿sí? De hecho, cuando se quema aquí el bosque Tunari,
siempre están diciendo que no solo es que se han quemado los árboles, sino que muchos animalitos se les han encontrado calcinados, ¿sí o no? Pero no solo afecta a los animalitos que pueden aparecer muertos, sino también empieza una destrucción de depósitos naturales de agua que de alguna manera son destruidos o son contaminados, etcétera, ¿sí? Y peor aún en otros países donde la madera es su principal fuente de construcción, porque en otros países la madera es prioritario, ¿no? Si te das cuenta, en Estados Unidos utilizan mucha madera, ¿no es cierto? También va a afectar aquello, o sea, pero más allá de aquello yo quiero ver un poquito más el contexto espiritual, ¿sí? ¿Sí? En otras palabras, el panteísmo recibirá un juicio severo, o sea, los juicios más severos, ¿sí? Que estamos empezando, posteriormente van a ser peores. Muy bien, hace 3 días esta primera parte, primera trompeta, ¿no? Fuego, granizo, mezclado con sangre, ¿sí? Algunos interpretan, sí, a través de los eventos catastróficos que van a suceder o de ese terremoto que hubo, ¿no? Volcanes en erupción con lava, gases, eso va a hacer que el granizo, o sea, como hay una evaporación, ¿no es cierto?, de la sangre y todos los animales, va a venir y va a caer y todo aquello. Yo entiendo más por el lado sobrenatural, ¿sí? Pero sin embargo hay que decirlo. Y también trae consecuencias, ¿sí? Por eso les hablaba de la física, ¿no? No se limita a ¿qué? A observar, ¿sí? Entonces, se va a dar también algunos eventos que se tienen que dar por el mismo suceso que se está dando. Ahora, nosotros somos hombres de fe, ¿sí? Hay grandes científicos que son creyentes, cristianos, porque ellos realmente han visto la perfección de la creación, ¿sí? Que dicen, no, tiene que haber un ser supremo, un ser, pero todopoderoso que haya creado tanta perfección. Si ahora, con los adelantos científicos que hay, no han podido crear una célula, ¿sí? A lo mucho que han llegado es a crear aminoácidos. Y las clonaciones, no, las clonaciones vienen de ¿qué? De una que ya ha habido, una célula que ha habido, ¿sí? Ahora, obviamente no sabemos la capacidad del hombre que va a llegar en este tiempo que está. Porque ¿quién iba a pensar hace 10 años en la inteligencia artificial que ahora realmente nos deslumbra, ¿no? Ustedes ven en otros países robots que están ya cultivando la tierra, no sé si han visto, ¿no? O sea, están sacando y todo eso. Yo no me imagino que habrá en este tiempo cuando venga esto, ¿sí? No sé. Pero sé que no va a ser como la película de Armagedón. ¿Te acuerdas? ¿Han visto la película de Armagedón? No, viene un meteoro, detectan que está viniendo un meteoro a la Tierra, ¿no? Y un grupo de perforistas de petróleo que saben perforar, sí, les dicen que tienen que subir y poner una bomba atómica para que el asteroide se parta y no choque con la Tierra y todo. Hay Bruce Willis está ahí, un montón de ¿sí? No, en este caso, por ejemplo, no va a pasar eso, ¿me entiendes? Ni los adelantos científicos más grandes que pueda haber en ese tiempo podrán predecir, ¿no? Si va a chocar, no chocará con la Tierra, ¿no? O sea, en qué lugar podrán, pero no va a detener lo que está escrito aquí. Por eso viene, por ejemplo, la segunda trompeta, ya la primera tocó, la segunda, dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, dice, y esta palabra, ¿y cómo? Tienes que poner detalle, ¿y cómo? No dice, si no hubiera esta palabra, ¿y cómo? Entonces ya tuviéramos algunos problemas de interpretación, ¿no es cierto? Dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada, ¿dónde? En el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las aves fue destruida. Imagínate tú, mientras los pobladores de la tierra estaban aún tratando de recuperarse, ¿no? De lo primero que había llegado, de esta devastadora lluvia de fuego, Juan vio aquí una señal de condena aún más aterradora a aparecer en el cielo. Cuando el segundo ángel tocó, dice, su trompeta, no dice, no, una montaña que ha caído, no, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, ¿sí?
se dan cuenta que el primer juicio, o sea, la primera trompeta cayó sobre ¿dónde? Sobre la tierra, ¿sí? Ahora, esta segunda trompeta está cayendo sobre el mar, ¿sí? Sobre el mar. Ahora, el mar en la vida del ser humano, ¿qué es? ¡Wow! Es mucho, ¿sí o no? Mira, el mar realmente es una bendición para la humanidad, ¿sí? Porque proporciona, vuelvo a repetir, no solo proporciona oxígeno, sino también alimentos, ¿sí? Alimentos. Entonces, la mayor parte del oxígeno, ¿sí? Viene de lo que llaman la fitoplancton, ¿sí? Y de las algas en los océanos del mundo, ¿ya? Estaba buscando esto, por ejemplo, y es la producción de oxígeno, se produce mediante una fotosíntesis, y este fitoplancton, o sea, es un microorganismo autótrofo fundamental en la vida del planeta. Ahora, generalmente, a veces nosotros pensamos que solamente el oxígeno que nosotros es consecuencia del dióxido de carbono, ¿no? Del oxígeno que provee las plantas, ¿no? Los seres humanos cuando transpiramos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, también el oxígeno que nosotros tenemos, y dice, según lo que yo he buscado en los estudios, el 50% del oxígeno que nosotros necesitamos viene aquí de las plantas. Ahora, ni qué decir el ciclo de lo que es el ciclo fluvial, ¿no? O sea, de la lluvia. O sea, ¿de dónde vienen las aguas? Del mar, ¿sí? ¿Sí o no? Viene del mar. O sea, estamos viendo aquí a un Dios. Ahora, yéndonos un poquito al plano espiritual, usted sabe que hay muchos, ¿sí? Que lo toman al mar como una deidad. O sea, lo veneran al mar como una deidad. Peor en esos tiempos, ¿no es cierto? Napoleón y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces Dios está juzgando también, ¿sí? Va a juzgar, ¿sí? A estos que idolatran el mar. O sea, la humanidad mismo es la que hace. Entonces, en esta segunda trompeta, sí, el gran objeto que desde el cielo se hundió en el mar pareció a los aterrorizados moradores de la tierra como una gran montaña ardiendo en fuego. Y puedo decir que es evidente que se trata de ¿qué? De un gigantesco meteoro o asteroide, con un recorrido en el que choque con la Tierra, rodeado de gases flameantes encendidos por la fricción de la atmósfera de la Tierra. O sea, todo el mundo lo verá, ya sea en vivo, yo creo en ese tiempo, o por televisión. En alguna, no sé si seguirá bien televisión, quizá ya sea algo más sofisticado que aquello. Y a medida que los telescopios del mundo vean acercarse, se harán predicciones si chocará o no con la Tierra. Entonces chocará, dice, contra la Tierra, golpeando en alguna parte de los océanos del mundo con poder explosivo mucho mayor que el de una bomba atómica. Mucho mayor. ¿Por qué? Porque el mar es grande, ¿sí? Y decimos que son tres partes, ¿no? Agua y una parte tierra, ¿sí? O sea, tres partes agua, una de tierra. Entonces, o sea, los moradores de la tierra van a verlo venir como una gran montaña ardiendo en fuego, chocar contra ¿qué? Contra los océanos. Y como todos los océanos están conectados uno con otro, entonces va a haber pues esta devastación enorme, al punto que la tercera parte del mar se convertirá, ¿qué dice? En sangre. Entonces, producto de este choque, aquí vemos lo que hemos leído, hubo tres efectos catastróficos sobrenaturales. ¿Cuáles son esos tres efectos catastróficos sobrenaturales que vemos? Primero, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, ¿sí? Como resultado de ese efecto, obviamente. Segundo, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, ¿sí? Y tercero, la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, ¿por qué las naves fueron destruidas? Imagínate que algo caiga en el mar, o sea, los tsunamis que provocaría, o las olas altas que llaman, ¿no? Olas gigantes destruirían ¿qué cosa? Esas naves. Habría sin duda inundación de los puertos, la alteración del comercio, el transporte resultante causará un caos tremendamente económico. Ahora, si uno lee realmente estos eventos o estos sucesos, también debe llevarnos a ¿qué? A recordar lo que pasó en Egipto, ¿no? En el Éxodo, ¿sí?
En el Éxodo capítulo 7, versículo 20 y 21, ahí vemos, por ejemplo, cómo las aguas se convirtieron en ¿qué? En sangre, ¿sí? Sangre. Entonces, el producto de este choque, ¿sí? Tuvo 3 efectos catastróficos y sobrenaturales. Repito, ¿no? La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y al igual que con la primera trompeta, no es posible a veces decir si la sangre fue un depósito milagroso de sangre real. Tal vez lo más probable sea que la muerte de los miles de millones de criaturas del mar pudiera sin duda dar respuesta al tono rojizo del agua, que puede ser aquello, pero puede ser algo literal de que realmente, ¿sí?, se manifieste ¿qué cosa? La sangre. La sangre. Pero hay que irse al hecho lo que va a provocar, ¿sí? Porque aquí va a decir si es, no es, ¿no? O vamos a hacer si es A positivo, negativo, o sea, ¿no? Tenemos que ver el hecho de lo que va a suceder en ese momento, el caos, o sea, la devastación ecológica que va a producir estas 4 trompetas, ¿sí? Entonces, así que las 2 primeras trompetas traerán juicio devastador tanto sobre la tierra como sobre el mar. Y estas van a ser el comienzo de las catástrofes finales, ¿no?, que Dios desatará sobre el mundo pecador y rebelde. Nos vamos a la tercera trompeta, ¿sí? Rapidito, versículo 8 al 11. Dice así: el tercer ángel tocó, está claro, ¿no?, la primera y la segunda, ¿sí? Entonces, muy bien. El tercer ángel tocó la trompeta, dice, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Muchos de esos hombres murieron a causa de esas aguas. En la primera y en la segunda trompeta no nos dice que murieron hombres, pero sí es evidente que tuvieron que morir, pues. ¿Una nave acaso es piloteada sin a control remoto? No, ¿no es cierto? Peor en algunos habitantes que hay cerca de los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿te has dado cuenta en algo? ¿Sí? Se atacó la tierra, ¿no es cierto? Árboles, ¿sí? ¿No? Se atacó el mar. A través de un meteoro, hemos dicho, ¿no? Un meteoro, un asteroide, aquello, cualquier cosa, ¿sí? Que parecía como una montaña cayera, pero cayó y todo el mundo. Y ahora, este también que viene a ser una estrella, o sea, un asteroide, porque estrella es del griego aster, que se refiere a cualquier cuerpo celeste aparte del sol y de la luna. ¿Dónde está cayendo esto? En las aguas de los ríos, ¿sí? Ya no está en el mar, sino ¿dónde? Fíjate lo que dice. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo, o sea, esta palabra también antorcha, en el griego lampas, ¿sí?, se empleaba en los tiempos antiguos para describir meteoros y cometas. ¿Ya? Esta palabra griega se empleaba para describir meteoros y cometas. Entonces, cuando dice antorcha, o sea, entendemos que, han visto en las películas que cuando viene uno, alguna vez vieron el cometa Halley, ¿no?, pasar, ¿no?, como una cola tiene, como una antorcha, ¿no?, ¿no es cierto? Y a veces te das cuenta que cuando pasan asteroides o vienen, a veces son, ¿cómo se dice?, desintegrados por la, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Pero aquí hay que irse a la causa, lo que va a causar la destrucción. ¿Por qué? Porque aquí dice, sí, que es tanto esta estrella, vuelvo a repetir, este aster en griego, ¿sí?, este enorme objeto, posiblemente un cometa o un meteorito por su cola encendida, que se estrella contra las aguas, ¿no? Quizás se desintegró, ¿no?, cuando se fue lanzado, o sea, de la atmósfera a la Tierra, ¿no es cierto? Pero este suceso no va al mar, sino donde va dice aquí, la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Imagínate, ¿qué va a hacer con esas aguas? Se va a volver, seguramente no,
composición química lo va a volver ajenjo, o sea, amarga, no tomable, no, como decimos, no, ¿no? Como las aguas amargas que, ¿te acuerdas en Éxodo? ¿No? Las aguas amargas y el Señor tuvo que endulzar esas aguas, ¿no es cierto? Amargas, ¿no? Y la amarga, o sea, el ajenjo, o sea, tampoco, ¿qué es el ajenjo? Aquí no nos dice quién le puso ese nombre a esta estrella, no nos dice quién, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Esta palabra ajenjo, por ejemplo, lo encontramos en ocho partes de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Hay 8 versículos del cual hablan de esta palabra ajenjo, ¿sí? Que es en realidad, es un arbusto cuyas hojas se usan en la fabricación de absintio. Es un licor tan tóxico que su fabricación se prohíbe en muchos países. Ahora, bueno, eso es viéndolo lo que es, ¿no? Ese arbusto. Pero en la Biblia, o sea, se menciona 8 veces en el Antiguo Testamento. Y lo que hay que entender aquí que este ajenjo se asocia en estas ocho versículos, ¿sí? Menciones que tiene el Antiguo Testamento, se menciona el ajenjo, ¿sí? Y se asocia con 3 cosas: la amargura, el veneno y la muerte, ¿sí? En 3 de esos usos, el ajenjo entonces está relacionada con el agua contaminada. Llega a ser, se vuelve agua contaminada. ¿Y dónde son esos 8? Te lo digo rápidamente: Deuteronomio 29, 18, Proverbios 5, 4, Jeremías 9, 15, Jeremías 23, 15, Lamentaciones 3, 15, Lamentaciones 3, 19, Amos 5, 7 y Amos 6, 12. Esas son las 8 menciones que se da en el Antiguo Testamento sobre que. Te voy a leer una. Jeremías 9, 15, por ejemplo, Dios le dice aquí a la rebelde de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea el veneno representado por el nombre ajenjo es letal, ya que la tercera parte del agua potable se convirtió en ajenjo, ¿sí? Y también debería retornar, esto podía trasladarnos también a Éxodo 7:20, ¿no es cierto? Donde se recuerda la primera plaga en Egipto, ¿no? Cuando todas las aguas del río, todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre y no pudieron tomar. Entonces, ¿se han dado cuenta que esta norma se está repitiendo? Cuando digo esta norma de la destrucción de la tercera parte, hemos leído hasta el momento, ¿no? La tercera parte de los árboles se quemó. Versículo 7. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 8. La tercera parte de los seres vivientes del mar murió. Versículo 9. La tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 9b. La tercera parte de las aguas, o sea, ríos y lagos, se convirtió en ajenjo. Versículo 9. Que eso demuestra claramente que no son sucesos naturales casuales, sino juicios divinos. Ya están establecidos aún la cantidad. Ahora, no se mencionan muertes humanas con los juicios de las 2 primeras trompetas, aunque sin duda, reitero, causarán muchas pérdidas humanas. Pero con el juicio de la tercera trompeta, Juan registra que, leemos el versículo, terminamos leyendo, el versículo 9 dice: y murió la tercera parte de ¿qué? De los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 10: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de ¿qué? De esas aguas, porque se hicieron amargas. Hasta este punto yo sería bien agradecido de que puedo ir y tomarme un vaso de agua o no. Pero para la gente no ve, o sea, hasta este punto, o sea, imagínate, obviamente nosotros no vamos a estar en ese tiempo, nosotros digo la iglesia, ¿sí? Fíjate en ese tiempo, ¿sí? Fíjate lo agradecidos que deberíamos ser en este tiempo, ¿sí? ¿No es cierto? De que por lo menos podemos ir
y tomar agua de lo más rico. Ese tiempo, yo me imagino como en las películas, ¿no? Donde no va a haber. Muchos dicen que las guerras que van a haber van a ser por causa del agua. ¿Han escuchado alguna vez esa tecnología? ¿Verdad? No, o sea, pero imagínate que no tengas agua. Que cuando no hubo agua aquí en mi casa una semana casi no sabíamos qué hacer. Claro, teníamos vecinos donde poder quizás recurrir, pero en ese tiempo imagínate tú lo desastroso que va a ser cuando no tengas dónde acudir por agua dulce, o sea, agua potable, agua tomada. Dios manda a la tierra, quema los árboles, las frutas, daña toda la tierra, ¿no? Parte, ¿no? ¿Sí? Estás levantando, viene una segunda, ¿no? Viene una como en las películas, pero cae uno que se ve tan grande que debe ser, que lo deben ver todo el mundo, ¿no? Y caer, claro, nosotros no vemos el océano, no vivimos cerca del océano, ¿sí? Pero caer y empiezan a morir ahí, a salir de flote todos los animales muertos, ¿no? Y imagínense el olor, imagínense las consecuencias, imagínense todo, más allá de la ficción, lo que va a ser ese. No con eso basta, bueno, al final ya podemos sobrevivir, por algún tiempo podremos sobrevivir con las cosas que todavía hay, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué hace? Manda una tercera trompeta y ataca a lo más vital, que viene a ser el agua dulce, ¿sí? El agua de los ríos, de los lagos. Yo no diría, ya basta, ¿no? Hasta ahí, ¿no? O sea, pero no con eso, o sea, también tiene que atacar parte del cielo. Y ahí terminamos con la cuarta trompeta, ¿no? Versículo 12 y 13, tengan paciencia los niños, ¿sí? Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, dice, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Ya? Ahora, cuando el cuarto ángel toca la cuarta trompeta, ¿sí? La atención del juicio divino se traslada de la tierra, ¿a dónde? Al cielo, ¿sí? Aún tambaleándose de los efectos de los tres primeros juicios sobre la ecología, las personas buscarán desesperadamente respuestas a las crisis. Repito, ya me imagino las cosas que habrá ahí, ¿no? Convenciones, seminarios, conferencias, científicos caminando por aquí, por allá, todos buscando desesperadamente qué hacer frente a los daños del ecosistema de la Tierra, ¿no? Pero ¿saben qué? Todo va a ser inútil. ¿Por qué? En medio de todo esto llega un nuevo desastre en el cielo que fue herida, dice, ¿qué cosa? La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y esta palabra herida, ¿sí? Uno podría decir, a ver, explíqueme eso. Pletzo en griego, ¿sí? Es un verbo del que deriva el sustantivo plaga. ¿Ya? O sea, cuando dice fue herida, así como en Apocalipsis 11, que vamos a estudiar más adelante, si Dios así lo quiere, es un verbo del que deriva el sustantivo plaga. O sea, Dios daña con una plaga los cuerpos celestiales, o sea, los cuerpos celestes, ¿no? Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Eso también me hace recuerdo a Éxodo capítulo 11, versículos 21 y 22, donde este eclipse parcial recuerda la octava plaga de Egipto, ¿sí? Que es temporal, obviamente en ese tiempo era temporal, y esta también es temporal. ¿Por qué? Porque ya luego Dios incrementará el calor del sol. Si tú ves en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 8 y 9, ahí el Señor, ¿qué va a hacer? Va a incrementar el calor del sol y va a quemar a las personas. Ahí sí, pues estás vos en el 6, 16, 8 y 9, fíjate lo que dice. El cuarto ángel derramó su copa, esto cuando ya estudiemos el derramamiento de las copas, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar, ¿a quiénes? A los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y se arrepintieron y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Te das cuenta? Va a ser en esta cuarta trompeta
Sol y la Luna, sí, van a ser heridas, ¿sí? Van a ser heridas. Ahora, ¿qué pasa si, ahí, yendo un poquito al conocimiento científico, qué pasa si el Sol, sí, no calentara lo que normalmente ahora calienta con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurriría? Eliu, ¿qué crees que ocurriría si el Sol no calentara lo que calienta ahora? ¿Sabes qué va a hacer? Va a hacer que las temperaturas bajen radicalmente en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Por eso cuando yo les enseñaba, y había algunos alumnos que me preguntaban, ¿no? Cuando les enseñaba como profesor, ¿sí? Y a veces sacábamos la distancia ¿cómo se sacó la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Y ahí vimos, ¿no? La distancia de la Tierra al Sol, velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, etcétera, etcétera. Y llegamos a deducir, ¿no? Que la luz del Sol, o el calor, la luz del Sol que llega a la Tierra tarda 8 minutos y 16 segundos, ¿sí? El tiempo que puede quedarte de vida, porque imagínate si se apagara el Sol, o sea, todavía veríamos su luz, calor, 8 minutos y 16 segundos, más o menos, ¿no? Obviamente a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, pero la distancia del Sol a la Tierra es tan exacta que si fuera más cerca, ¿sí? Más cerca ya viviríamos un tiempo de invernadero, imagínate. Y aparte los gases que rodean a la Tierra, ¿no? Porque es tan perfecto aún los gases que rodean a la Tierra, su composición de oxígeno, nitrógeno y otros gases que tienen, son tan perfectos, ¿sí? En composición que permite que haya vida. O si estuviera más alejado de la Tierra el Sol, o sea, ya sería ya también un tiempo no glacial, de frío, ¿no? Peor si el valor de la gravedad aumentara o subiera, o sea, nos arrastráramos, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero si el calor, o sea, si el Sol es herida, ¿sí? En su calor, y lo llama aquí esta palabra en griego como una plaga, ¿sí? Va a traer consecuencias también catastróficas aquí en la Tierra. Va a traer. Ahora, imagínate tú, dice, va a desestabilizará severamente los patrones climáticos de la Tierra y las mareas, porque de eso tiene que ver la Luna, ¿no es cierto? Conduciendo a violentas e impredecibles tormentas y mareas, destrucción de las cosechas y más pérdidas de vidas de animales y pérdidas humanas. Ahora, ¿qué es lo interesante? No lo interesante, sino realmente qué es. Ay, mis hijos deben estar escuchando y deben decir, este papá está viendo Hollywood, ¿no? Ciencia ficción. Ellos hasta se deben molestar, ¿no? En lo que nosotros enseñamos. Nosotros creemos que esto es verdad, ¿o no? ¿Sí? Ahora, si yo les dijera que estas cosas ya fueran profetizadas hace muchos años atrás, antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, ¿sí? Ya estos eventos ya estaban dichas. Te las digo, Isaías 13, capítulo 13, versículo 9 y 10, Ezequiel 32, versículo 7 y 8. Joel, voy a leer Joel nada más, si es que encuentro. Joel, capítulo 2, voy a ir a Joel. Si alguien me dice más o menos, Joel, por ejemplo. Amos 8:9 también nos habla de esto, ¿sí? Amos. Y más, nuestro Señor Jesucristo añadió su propia predicción a la de los profetas. Porque, ¿qué dijo? ¿Qué advirtió nuestro Señor Jesucristo en Lucas 21:25 y Marcos 13:24? Habrá señales, ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. Aquí está Joel, capítulo 2, versículo 10, voy a leer. Dice así. Estoy en Amos, Joel, capítulo 2, ¿dónde estás, Joel? Delante de él temblará, dice, la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Te das cuenta lo claro que es? Versículo 31 del capítulo 2. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Ahí mismo, ahí al lado está Amos, voy a leer Amos 8:9, para no tardar. Acontecerá, dice, en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Los profetas del Antiguo Testamento asociaron ya tales señales en el cielo con el día de Jehová. Caramba. Mira, antes que se escribiera Apocalipsis, ya se estableció. Y hay muchos todavía, hay muchos más. Entonces, el oscurecimiento de las luces celestiales prepara ¿qué cosa? El escenario para un anuncio sorprendente y funesto. ¿Cuál? Cuando Juan miró, oyó, dice, mira, oyó, dice, ya estoy terminando, hijitos, ya estoy terminando. Cuando Juan miró, oyó, dice, a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz. ¿Qué decía este ángel? Cuando dice en medio del cielo, o sea, está hablando, ¿sí? ¿No? En medio del cielo, este ángel estaría en un apogeo del sol del mediodía, por lo tanto visible para todos. ¿Qué decía este ángel? Ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hasta ahora hemos estudiado 4 trompetas. Viene la quinta, ay, sexta, ay, séptima, ay. Ahora, su gran voz de este ángel, o sea, asegura que todos podrán escuchar su pronunciamiento. O sea, esa espantosa advertencia del ángel es que los juicios de los 3 últimas trompetas serán aún más devastadoras que las primeras 4. Déjenme mostrarte algo para un buen estudiante que les va a gustar. O sea, en el sentido de que, ¿por qué en otras palabras solo dice ay? En otros lugares, algunos versículos dice ay, ay, 2 veces, y en otros dice ay, ay, ay. Por ejemplo, en Apocalipsis, tú vas a ver en Apocalipsis, como estamos estudiando Apocalipsis, en el 18, capítulo 18, versículo 10, vas a leer cuántos ayes hay. ¿Qué dice? Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque una hora vino tú. Pues, ¿cuántas veces dice ay? 2. En el versículo 16, mirando, dice, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad. En el 19, fíjate también, dice, ay, ay de la gran ciudad. Cuando se usan 2 ayes, es para dar énfasis. ¿Ok? Eso también lo vimos en Éxodo 16:23. El triple ay, o sea, 3 veces ay, que usa aquí el ángel, ay, 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 presenta una amenaza para cada una de las restantes trompetas que están por sonar. En Apocalipsis 9:1 al 21 vas a ver, ¿no? Y en Apocalipsis 11:15 vas a ver esos 3 ayes. Entonces se emplea ay también, o sea, en las escrituras, a lo largo de las escrituras, como una expresión de juicio, destrucción y condenación. Números 21:29, Primera de Samuel 4:7-8, Job 10:15, el Salmo 125, Eclesiastés 10:16, Isaías 3:9, Jeremías 4:13, Lamentaciones 5:16, y aún vemos en los evangelios, por ejemplo en Mateo 11:21, y el último ay que vimos es en Judas, versículo 11. Entonces la ira y el juicio de Dios vendrán sobre los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra. ¿Quiénes son estos, los que moran en la tierra? Esta descriptiva frase se usa en Apocalipsis como un término técnico para quienes rechazan el Evangelio. ¿Ya? Para quienes rechazan en el Evangelio. Apocalipsis 6:10, 11:10, 13:8, 12:14 y Apocalipsis 17:2-8. Entonces, aquellos, o sea, termino con esto, aunque ellos reconocerán que los desastres que están experimentando vienen de Dios, lo oímos eso en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15-17, ¿qué hicieron estos? Aunque sabiendo, no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque el toque de las trompetas endurece el corazón aún más de las personas.
O sea, y estos que moran en la tierra serán destruidos porque no quisieron prestar atención a quienes, a las advertencias que Dios dirigió a todos los pecadores. Por eso, hermanos, como dice, no solo para ese tiempo, aún para nuestro tiempo, como dice Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lamentablemente el hombre, hasta el día de hoy, peor aún en esos tiempos, reconociendo que estas cosas vienen de Dios, ¿sí? No se arrepintieron de sus hechos. No se arrepintieron. Y no se van a arrepentir. Por eso Dios los va a juzgar, ¿sí? A todos estos moradores de la tierra, ¿sí? Y va a ser peor. Si hasta ahora, imagínate, si hasta ahora en estas 4 trompetas nomás vemos, ¿no es cierto? Un tercio. Pero ese un tercio significa solamente que no se ha completado. Porque va a venir, ¿sí? Ya estamos en el tiempo de la gran tribulación. Va a venir. Y cuando estudiamos las 3 que faltan, ay de aquellos, cuando dice ay, debería uno tomar conciencia, decir, ay de aquellos. Era mejor que mueran en la primera, segunda, tercera y cuarta, pero ay de aquellos, porque ahora el infierno va a salir, como dije la anterior semana, sobre la tierra. Se va a abrir, se van a desatar los ángeles, los demonios, van a subir. Y eso lo vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras. Solo nos queda agradecerte, Señor, porque primero, Papito Dios, como iglesia, Señor, nos sentimos, si pasaran estas cosas en este momento, Señor, tú nos llevarías a tu presencia. Y así como dice, el tocar de esa trompeta, Señor, pues subiremos, Señor, allá donde tú has preparado lugar para cada uno de nosotros, Papito. Sin embargo, Señor, al ver lo que estudiamos, Señor, nos cuesta también, o deberíamos, Señor, agradecerte, Señor, por tanta gratitud todavía, porque todavía tenemos una naturaleza que nos puede proporcionar alimento, Señor. Tenemos las aguas dulces que podemos tomarla cuando queramos, bendito Dios. Ay de aquellos, Padre, que en ese tiempo estarán y vivirán este tiempo. Para muchos que no creen, Señor, pues porque también tienen un corazón incrédulo, Padre. Pero para nosotros, Señor, que creemos que tu palabra es verdad y hemos decidido creer en la verdad, Señor, pues solo nos queda agradecerte, Papito Dios, que nuestro corazón no esté duro, Padre, sino que hayamos venido a tu presencia y hayamos tomado, Señor, de tu salvación, Padre. Gracias, Papito, por esta mañana. Y al mismo tiempo, Señor, recordar, Señor, que vas a venir por segunda vez, Papito. Y por ello, Señor, nos has dejado una ordenanza de celebrar la comunión, Señor, celebrar el nuevo pacto. Y lo vamos a hacer, Señor, hasta que podamos hacerlo, bendito Dios. Perdónanos si hemos sido rebeldes, Señor. Perdónanos, Señor, si ha sido prioridad nuestra rebeldía que aquello que tú has ordenado, Papito. Pero sin embargo, Señor, hoy queremos conmemorar, Señor, el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, Papito, con mucho gozo. Recurriendo, Señor, a tu sangre preciosa y maravillosa, Papito. Confesando, Señor, que todavía pecamos, bendito Dios. Todavía esa vieja naturaleza, Padre, nos inclina todavía a lo terrenal, Papito. Pero sin embargo, Señor, nuestro modo de vida ya es más agradable a ti cada día, Papito. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Preparamos nuestro corazón para celebrar aquello. De la misma manera, Señor, permítanos ir a nuestras casas, Señor, agradecidos por tu palabra, por todas las bendiciones que nos das, por las ofrendas que dejamos, bendito Dios. Gracias por todo, Papito. Gracias. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.